aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco. Mujeres reales, cambios posibles. ¿Te pasa que necesitas hablar de lo que vivís sin que te expliquen cómo ser mujer, de lo que cansa, de lo que duele y también de lo que nos mueve a hacer algo más? Ideas, salud, proyectos, historias reales. Mujeres distintas, edades distintas, con ganas de crecer juntas. Esto es Aire Fresco. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Esto es Aire Fresco. Encontranos en YouTube, Mujeres NIP del Sur. Los temas de Aire Fresco, radares ingleses en la Patagonia, el pingüino que cambió el rumbo. La doctora Alicia Taliercio nos habla de capacidad, saludable y rico, con un muffin proteico. Silvia Vargados, creadora de Nuevas Infancia, nos da su opinión sobre los Teriam. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1. Contactarse por WhatsApp al 11 4428 5050. Hoy navegando por redes me encontré con unas noticias, capaz que las sabe más gente, yo recién estoy desayunándome. Pero como lo decía el Pollo Fernández, y yo la verdad que desconfío, si son políticos desconfío de todo, dije, me voy a ver, si es verdad, a investigar si hay radares ingleses en Argentina. Y era verdad. Me estoy desayunando con esto. Es muy extraño. Un radar de la empresa Leo Labs, con capitales británicos e irlandeses, fue a instalar en Towling un radar en Tierra del Fuego, generando una grave controversia, obviamente, al ser considerado por el Ministerio de Defensa argentino como una amenaza a la seguridad nacional. Cosa que no se enteraron antes de que lo instalaran. Aunque el gobierno ordenó su suspensión en el 2023 por los posibles usos militares y de espionaje cercanos a Malvinas, está nada más que a 500, 600 kilómetros, no es como de acá en Mar del Plata, no es que está en la Luna. La estructura permaneció instalada y permanece instalada. Como te dije, la ubicación se encuentra en la estancia El Relincho, cerca de Towling, a unos 600 kilómetros de las Islas Malvinas, aunque presentado como un proyecto civil para monitorear basura espacial. O sea, solamente monitorea eso, se supone, que hay que creer. El radar tiene capacidad de detección de satélites y vigilancia, lo que representa un riesgo estratégico. Obviamente, nadie se dio cuenta antes. Empresas y vínculos. La firma operadora Leo Labs Argentina, SRL, que tiene fondos británicos, fue constituida por filiales británicas e irlandesas, Leo Labs Limited y Leo Labs
separado, Space Holding Limited, con sede en Londres y Dublín. Controversia y seguridad. El Ministerio de Defensa argentino advirtió que el radar operando en banda S, que no sé lo que es, algún día investigaré, podría interceptar información satelital, marítima y terrestre, representando una vulneración de la seguridad nacional. La vulneración ya la hizo cuando lo dejaron instalárselo. Situación legal. Tras las denuncias, el gobierno nacional solicitó la cancelación definitiva de sus operaciones y el desmantelamiento en agosto del 23. A pesar de esto, se reportó que la estructura física y la operación siguen andando. Obviamente, presentó la denuncia, pero de ahí no avanzó nada. Argumentos de la empresa. Leo Labs argumentó que se trata de tecnología para evitar colisiones entre satélites en órbitas bajas, como no era para detectar basura. Si yo te digo que esto lo dejó instalar alguien, vos, ¿quién me contestarías que lo dejó instalar, Estela? ¿La libertad, carajo? Pues fue el señor Alberto Fernández. Esos que en su discurso hablaban de Malvinas y se llenaban la boca en contra de todos los imperialistas y qué sé yo. No, fue él. Para los que estuvimos viviendo de cerca la época de Malvinas, yo tuve mis hermanos en edad de inscripción en Malvinas, esto es un insulto tan grande, esto es un dolor tan grande, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Opiniones diversas. Mientras vos hablabas, estuve googleando. Mirá lo que encontré. Es de 2023, se vio en Canal 13 y también se replicó en TikTok. Bueno, la soberanía de las Islas Malvinas para todos nosotros los argentinos es un tema fundamental. Los políticos hablan mucho de esto. Entonces, ¿cómo puede ser que un gobierno nacional permita un radar inglés en tierra argentina? Y encima en la provincia de Tierra del Fuego. Las Islas Malvinas pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, si bien Malvinas es una causa nacional, en Tierra del Fuego se respira la calle, los monumentos. Por ejemplo, en una de las plazas principales de Ushuaia hay una exposición de fotos de los chicos de Malvinas. Todos tienen algún lazo con las islas de manera mucho más directa de lo que puede llegar acá a suceder en la ciudad de Buenos Aires. Ahí, en ese lugar, apenas a 700 kilómetros de las Islas Malvinas, se nos pasó un radar inglés. Nada más ni nada menos que un radar que además puede ser usado con uso militar. Vamos a ver esta historia que es increíble pero real. Vamos. Es una empresa que está integrada en Argentina por 2 subsidiarias británicas. El radar podría tener uso civil y uso militar. Es algo imposible de pensar en cualquier parte del país, en particular en Tierra del Fuego, donde padecemos la situación de Malvinas. Llama la atención el tiempo que pasó, llama la atención el silencio. Ahora, mientras que nosotros estamos hablando, el radar está funcionando. Este radar que está acá, a 400 metros, que vemos ahí arriba de la arboleda, ese radar está funcionando. Y los fueguinos todos los días, porque es cierto, todos los días vivimos Malvinas, respiramos Malvinas, caminamos Malvinas y defendemos nuestra soberanía como no lo hacen otros en nuestro propio país. En el país en donde los que nos representan se muestran conmovidos cada 2 de abril y donde la soberanía nacional se supone que es una cuestión de Estado, ocurrió un hecho insólito que no vas a poder creer. Al sur, en el corazón de la isla de Tierra del Fuego y a solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas, permitieron la instalación de un radar británico que puede ser usado con fines militares, poniendo en peligro la seguridad nacional.
Sí, así como lo escuchaste. David Pizarro, en el comienzo de su libro Petrel, Corazón del Esfuerzo Argentino en la Antártida, en Publicaciones Navales 2024, señala: Argentina debe mirar al sur. El sur, en realidad, debería ser nuestro norte estratégico. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, que incluye Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Aurora, es por extensión y posición la más importante en territorios geopolíticos. Contiene la puerta de entrada a la Antártida y abarca el estratégico pasaje de Drake o pasaje Piedra Buena, una vía marítima crítica para el comercio global en el siglo XXI. Pese a esta trascendencia, la visión de la Antártida y Atlántico Sur como política de Estado, un consenso sostenido incluso por las dictaduras, lleva décadas de flagrante desinterés. Argentina, contraviniendo el ajedrez geopolítico mundial, le da la espalda al sur. Se me ocurrió preguntar, para no dar una opinión propia, se me ocurrió preguntarle al ChatGPT, que recopila supuestamente información de todas las publicaciones, una respuesta corta de por qué los países están tan interesados en quedarse con la Antártida. En principio lo que contesta es porque concentra recursos estratégicos como agua dulce, minerales, posible energía, ya se sabe que hay petróleo, control geopolítico del futuro, ventana científica militar indirecta y posiciones claves cuando se levanten o flexibilicen los tratados actuales que están por vencer. En corto, es lo que me contesta. No es por el hielo, es por el poder a largo plazo. La Antártida, un punto estratégico, que acá no miran, pero el resto del mundo sí. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. El jueves pasado, Aire Fresco abordó el tema Terians. Quiénes son, motivaciones, testimonios, también un poquito de humor. Hoy convocamos a una educadora para que nos dé su punto de vista. ¿De quién se trata? De Silvia Vargados, creadora de Nuevas Infancias. ¿La escuchamos? Quiero traer un tema que es muy preocupante y que es urgente atender. Quizás estuvieron viendo en redes, en noticias, estas personas que se consideran animales, que utilizan un nombre, Terian, como para unificar de qué se trata, a qué grupo pertenecen. Me gustaría tomar este tema con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Quizás es hora de sentarnos a pensar detrás de esta moda, qué es lo que hay oculto. Podemos hablar de una crisis de identidad y que en algún punto tiene su origen en el Internet. Los Terians son personas que se identifican emocional o espiritualmente como animales. Adoptan sus comportamientos, caminan como ellos, usan colas, máscaras para poder representarlos. Esta tendencia se viene extendiendo. Está en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Perú y llegó también a otros países de Latinoamérica. En un canal peruano que emite contenido sobre esto, buscan entretener y convocarlos para ver cómo es que se desarrollan. La parte más complicada de todo esto es que se empieza a naturalizar. Y la invitación es a entender qué es lo que hay detrás de esto.
¿Qué es lo que buscan con imitar animales? Vamos a verlo. Mucha gente piensa que esto es un juego y lo toma como algo banal, pero realmente es muy crítico porque en la adolescencia se da desde la manera biológica y psicológica una crisis de identidad. Los niños que están avanzando y están adoleciendo y los jóvenes están en búsqueda continua de ideales, de protagonistas, de aquellas personas que toman como modelos a seguir de acuerdo a sus ideologías, a sus gustos. Y de hecho es un momento donde se produce un quiebre con respecto a lo que es mi entorno familiar, mis padres. Es sanamente biológico que estos niños adolescentes traten de separarse de lo que es el mandato familiar, porque están creando su propia autonomía, están descubriendo su propia identidad, no quieren tener que ver con ellos, quieren hacerlo a su manera, a su forma, con sus convicciones. Entonces, ¿dónde está el peligro? Que hay una poda neuronal, hay una crisis que las pantallas hacen que se potencie, porque el exceso de dopamina, esos perfiles que muestran todo perfecto, que tienen algo genéricamente hermoso, ideal, son capaces de impactar de manera negativa para que esos adolescentes quieran convertirse y acercarse a esas realidades que son ficticias y son solo para la pantalla. ¿Y dónde está la parte importante de esto? Los adolescentes necesitan pertenecer. Vieron que tienen diferentes grupos que se juntan justamente por esas cualidades. Cuando no hay manada, porque lo que hay detrás de las pantallas son etiquetas, tenemos ahí un grave problema. Los padres, los docentes, somos los primeros que tenemos que aprender a leer qué les está pasando a esos adolescentes. El cerebro, cuando está, que se siente en un modo supervivencia y piensa que está atacado, busca refugio. Y ese refugio va a ser un lugar donde comienza a sentirse tranquilo, amado, querido, donde esta dopamina que decíamos, esta serotonina, empiece a darle esa sensación de bienestar al cuerpo, a la mente, a la emoción. Si un joven no encuentra una validación en esos adultos que lo rodean, lo va a buscar en un grupo de pertenencia. Y si la comunidad online está dispuesta a acapararlo, corremos el riesgo de que dejen de pertenecer a este mundo concreto, material, y comiencen a depender de redes y de comunidades que son solamente tecnológicas. Empieza a haber una propiedad disociativa entre quiénes son ellos y quiénes quieren ser o necesitan ser para que esa manada, esa pertenencia, esté habilitada. El antídoto mejor que podemos tener dentro de la crianza, dentro de la educación, es poder estructurar el cerebro, acompañarlo. Muchas veces me escucharon a mí hablar de las neurociencias y de las etapas, ¿no? Y cuáles son aquellas cosas que hacen que fortalezca el niño el aprendizaje, la plasticidad neuronal. Es el momento de tomar de la mano a ese niño, ese adolescente, y ponernos como adultos receptores. Correr el juicio, correr la crítica y tratar de entender qué es aquello que no pueden explicar, que no pueden decir, pero que están tratando de esconder detrás de una máscara o de una característica de algún animal. El hecho de tener como esta disociación hace que se sientan seguros y que la búsqueda de la propia personalidad quede en segundo plano, porque obviamente es doloroso, es trabajoso y estamos en un mundo de la inmediatez, donde el esfuerzo tiene que ser mínimo. Nosotros como adultos también tenemos que entender que ese camino que es difícil hay que acompañarlo para que pueda transitarlo, para que se dé cuenta que hay un obstáculo y que tiene que buscar una solución concreta y real que le dé la posibilidad de evolucionar para pasar ese obstáculo. No tener una involución y convertirse en algo
o en alguien que realmente no es. Cuando estamos hablando también de esto, de esta característica, de ahora que se pusieron este título que les decía antes, es una identificación, ¿sí?, con el poder que tiene ese animal por sobre otro. Si yo adopto esas características, siento como que estoy completo. ¿Por qué? Porque mi ser personal está en propio desarrollo y todavía no sé qué quiero y qué hago. Y esos animales a los cuales representan ya están como organizados, ordenados, y ya cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, decir, cómo moverse y cómo funcionan orgánicamente dentro de las manadas. La invitación, más allá de poder entender cuál es el fin y también en segundo plano el interés macabro que puede haber de otros adultos que están detrás de estas redes y que siguen sosteniendo y fomentando esta anomalía, es el hecho de prestar atención y ser conscientes de que nuestros hijos van a ser nuestros hijos hasta el momento en que ellos partan o nosotros cambiemos de plano. Lo que hay que cambiar es la manera de paternar, maternar y de acompañar como guía. Para eso tengo que entender cómo funciona el cerebro de un adolescente, cuáles son las necesidades básicas que tiene insatisfechas y que está buscando en esto que hablábamos de la separación familiar, y cómo va a desarrollar habilidades blandas, duras, a través de una gestión emocional que vaya de la mano de el autoconocimiento y la autovalidación, pero como seres humanos. Si hoy estamos dando en las redes más interés y más potencia a los animales domésticos y los ponemos en un lugar de valor y el ser humano quedó por debajo, estamos hablando de una deficiencia con respecto al respeto de nosotros mismos. Tengamos en cuenta que tenemos al alcance de la mano la solución. Solamente es cuestión de poder tomar ímpetu, compromiso, responsabilidad y llevarlo a cabo. Hay una frase que me dejó perpleja. Humanizamos a los animales y ahora estamos animalizando a los humanos. Es raro, es complejo, pero sobre todo es alarmante. Comencemos a pensar de qué manera podemos cambiar horas de pantalla por horas de conexión con uno mismo, con un otro, con la naturaleza, con el cielo, con la tierra, con la espiritualidad, con los ancestros, con las historias, con la imaginación. Hay muchísimas formas de encontrarse con uno mismo y de poder entender y mirarnos al espejo como seres humanos en crecimiento y en desarrollo. Nuestros animales, los mascotas, los animales de compañía, los animales salvajes, son seres que nos acompañan en esta evolución, pero nosotros tenemos conciencia, y para poder generar unos adultos responsables que van a poder seguir en esta tierra, tenemos que comenzar a darles herramientas ahora que son niños y que son adolescentes, para que construyan esta personalidad desde un lugar más humano, más amable y, por supuesto, más auténtico como el ser que somos, seres integrales, naturales y humanos. Nos estamos viendo. Gracias. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Silvia, para la columna Rico y Saludable, ¿qué nos traes hoy? Hoy te traigo una receta así como Top Express. Para gente que no tiene ganas de meterse en la cocina 3 horas, pero quedar bien. Es una receta proteica, sana. Vas a poner
2 bananas, 1 taza de manteca de maní, 2 huevos, 1 cucharada de miel y una cucharadita de polvo de hornear. Esto lo vas a procesar bien. Si vos batís los huevos aparte, que ya te llevaría un poquito más de tiempo, te quedaría un poquito más esponjoso. Cuando tenés toda esta preparación procesada, le agregas arándanos o fruta similar. ¿A qué me refiero con esto? Es que tiene que tener esa consistencia del arándano. Por ejemplo, duraznos cortados en cuadrados pequeñitos o manzanas cortadas en cuadraditos. Todo esto lo vas a meter en unos moldecitos de muffin y después contame, no te vas a arrepentir. Una receta proteica. Me olvidé de comentarte, horno como para bizcochuelo y como un muffin normal, 35, 40 minutos, depende cómo cocine tu horno, pero a los 30, 35 minutos ya lo podés pinchar. Si sale sequito el palito, ya los podés sacar. Enfríalos y comelos. Es momento de presentar algunos auspiciantes. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram, @lancillotateresa. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunicate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Está con nosotros la doctora Alicia Taliercio. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Hola, buenas tardes, mis amores. Qué gusto, como siempre, estar con todos y cada uno de ustedes. La determinación de la capacidad, un tema muy poco trabajado. Un tema que se considera también bastante tabú y que hay que visibilizarlo. Es necesario visibilizarlo. Les cuento, ¿qué entendemos hoy por determinación de capacidad? Porque hubo un cambio radical en todo lo que hace a la salud mental. Antes, nuestro Código Civil, el de Vélez Sarsfield, con todas las reformas que sufrió, realmente cuando se trataba de discapacidad, simplemente con que alguien se presentara a un juzgado, con las constancias de que esa persona no estaba bien de salud, dado por un médico psiquiatra, que muchas veces eran amigos de los familiares que presentaban ese certificado, con eso se podía llegar a internaciones, a declarar la discapacidad total de la persona, que yo siempre lo decía, mira, a mí me tocó siendo jueza en esa época, estoy hablando de la década del 90, me tocaban situaciones en las cuales era como una muerte civil, porque a la persona no se le permitía hacer nada. Y esto era porque habían presentado esos certificados y con eso se iba adelante. Mira, ahora se puso muy de moda la película 27 noches, que se la sugiero porque es interesante, inclusive para hacer un cine debate, en la cual se ve
justamente con un certificado médico como una persona adulta mayor, porque esto va justo contra los adultos mayores fundamentalmente. Esta persona adulta mayor, la problemática que está teniendo es que quiere disfrutar los últimos años de su vida, pero para las hijas es dilapidar. Y como dilapidar lo que ellas iban a heredar después, las consideran que deben declararla incapaz, la discapacidad. Hoy no es así, por suerte no es así. La ley 26.657 del año 2010 es la que trajo el primer gran cambio al respecto. ¿Y saben por qué? Antes con esas constancias ya hablábamos de discapacidad en general. Hoy la norma es la capacidad. Toda persona se la considera capaz hasta que un juez no diga lo contrario. Es un sujeto de derecho. Toda persona con cualquier tipo de problema es un sujeto de derecho que como tal debe ser respetado con los principios básicos: libertad, voluntad y dignidad. Recordemos que estos tres principios los vamos a aplicar permanentemente en todo lo que hace al reconocimiento de derechos que tenemos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué pasa actualmente? Vamos a hacer un pequeño análisis porque está poco divulgado. Está poco divulgado en general y también poco o menos trabajado entre los colegas abogados, porque es un tema que comúnmente no agrada mucho. Partimos entonces del principio que las personas son todas capaces hasta que por alguna dificultad que puede ser física, psiquiátrica, psicológica, hay ciertos actos de la vida que no los puede llevar dignamente adelante y que es necesario una colaboración. Veamos la fundamental diferencia que tenemos con el Código Civil anterior. Antes era incapaz total y a esta persona se le ponía lo que se llamaba el curador. El curador lo reemplazaba en todo. Era quien de ahí en más dirigía la vida de esta persona. Hoy esto no existe y esto tenemos que ser conscientes. La persona siempre va a reservar capacidades para algo. Miren, se es sujeto de derecho desde la concepción en realidad, pero vamos a hablar desde el momento del nacimiento, que hay una capacidad progresiva en los niños, recién a los 18 se alcanza la plenitud total. En la vida misma se van teniendo altibajos. Esos altibajos pueden ser por cuestiones físicas, cuando por ejemplo un accidente, una persona puede quedar mal, puede quedar o paralítica o hemipléjica, o puede ser por alguna enfermedad física, como el ELA que está tan de moda. Ustedes han visto que se está divulgando por los medios televisivos el caso de la señora María, que está pidiendo que terminen con su vida porque hace 7 años que está con este problema, que es una atrofia en los músculos, ya no puede moverse y quiere, como ella dice, que le ayuden a liberarse de su cuerpo, ¿no? Estas personas, siempre nosotros tenemos que razonar que puedan ellos peticionar con conciencia de lo que están pidiendo para llevar adelante ciertos actos o no. Hoy no voy a hablar de eutanasia, todos estos temas un poco se rozan. Todo lo que es una discapacidad física, porque la discapacidad que nosotros comúnmente cuando se determina la capacidad se cree que es porque hay una alteración mental, que sí la hay muchos casos, pero tenemos que dividir en 3 grandes fuentes o en 3 grandes problemáticas. La física, que puede ser por distintos motivos, una enfermedad que se va agravando con el tiempo, un accidente, una situación inesperada en la persona que produce un shock que somatiza a través de sus emociones, somatiza en el cuerpo, cualquier tipo de efecto negativo en el cuerpo. Y por otro lado tenemos las psiquiátricas, que sí son enfermedades.
Por ejemplo, el Alzheimer, que va avanzando, el mal de Parkinson, que siendo una enfermedad física también puede llegar a afectar la parte psiquiátrica. Tenemos cuestiones mucho más graves, como puede ser la bipolaridad, la esquizofrenia en sus distintas formas. Cada uno de ellos tiene efectos en la vida de la persona. Y la otra gran zona que no podemos dejar de evaluar es el alcoholismo y la drogadependencia. El alcoholismo, como la drogadependencia, yo me acuerdo siempre uno de los médicos psiquiatras de mi equipo en el juzgado, que decía que va transformando las células cerebrales en yogur. Eso siempre me dejó esa marca, ¿no? Esa huella. Fíjense ustedes, las personas se van desinhibiendo, van llevando adelante actos que si no tuvieran el alcohol o la droga encima no lo podrían realizar. Muchas veces después ni recuerdan lo que llegaron a hacer en esos momentos, aunque hayan sido cosas bastante atroces. La nueva ley, la que yo les mencioné, que después toma nuestro Código Civil, los artículos 31 en adelante hasta el 43, nuestro Código Civil y Comercial actual, les estoy hablando del año 2015, esta nueva ley incorpora todo como una enfermedad que debe ser tratada y que debe ser sujeto a determinación de capacidad a las cuestiones derivadas de droga y alcohol, al margen de las físicas, de alteraciones físicas, al margen de las alteraciones psiquiátricas clásicas. Esto también debe ser considerado, porque antes estaban como en una nebulosa, ¿no? No sabíamos cómo enfocarla esta temática, a pesar de que era un flagelo, siempre fue un flagelo y hoy por hoy sigue siendo un flagelo al respecto. Nosotros tenemos que calcular, cuando hablamos de la temática, tenemos que calcular dónde hay que hacer la demanda, la denuncia, qué es lo que vamos a poner en la misma, qué actitud debe tomar el juzgado, cuáles son los resultados. La actitud y la actuación del juez en estas situaciones, yo les digo que es fundamental. Es donde más un juez actúa de oficio, donde más un juez debe jugarse por cada una de estas situaciones. Antes era un mero papel que le llegaba, miraba el papel y daba las órdenes. Hoy, mis queridos, no es así. Cuando se peticiona una determinación de capacidad, la competencia va a los jueces de familia, quienes, como primer medida que deben adoptar, es citar a la persona para que la misma sea evaluada por un equipo técnico interdisciplinario. ¿Por qué? Porque, mire, es necesario la mirada desde distintos ángulos. Por supuesto, la mirada jurídica para saber que podemos llevar adelante esta acción y para proteger a la persona que está padeciendo cualquiera de estas circunstancias que uno va mencionando. ¿Cómo hacemos para esto? Necesitamos un médico psiquiatra, necesitas un psicólogo y un trabajador social, porque son las tres grandes miradas que le van a ayudar al juez, que van a ser los ojos del juez para poder llegar a una solución y para poder ser justos cuando se determine la capacidad de la persona. Esta situación, esta mirada que hacen en forma interdisciplinaria, no se hace en forma aislada. Es decir, no pasa primero por el psicólogo, después el psiquiatra, después la trabajadora social. Se hace en forma conjunta. Es una interdisciplina, no una superdisciplina que no sirve. Yo esto lo he hablado en muchísimas ocasiones. La interdisciplina es el intercambio que necesariamente debe existir en las distintas profesiones que hacen a la temática. Ese intercambio es necesario. Ese intercambio se va a referir, psiquiátricamente
Vamos a determinar que padece tal o cual enfermedad física o psiquiátrica. Esto me va a traer como consecuencia a ver qué es lo que esta persona comprende, qué es lo que esta persona puede por sí mismo llevar adelante y cuáles actos no los puede llevar como corresponde y necesita un sistema de ayuda, un sistema de apoyo. Y voy acá a detenerme fundamentalmente. El sistema de ayuda, de acompañamiento, no se reemplaza a la persona en la cual estamos determinando la capacidad. Antes era, como yo les decía, como una muerte civil, se los reemplazaba en todo. La persona quedaba anulada. Hoy no, mis queridos. Los casos más típicos. A ver, una persona puede manejarse haciendo las compras cotidianas, comprar pequeños objetos, pero necesita ayuda si tiene que hacer una inversión grande en una propiedad, en un automotor. Para eso vamos a hablar de un sistema de ayuda o un sistema de apoyo, como se dice jurídicamente. Pero para eso, para los demás actos de la vida cotidiana, la persona se desenvuelve por sí misma. Nadie le puede imponer absolutamente nada. ¿Y por qué yo hago también hincapié en el trabajador o trabajadora social? Porque es la que va a ser la mirada del entorno. Va a ser quien en ese continente donde se desarrolla esta persona que vamos a determinar la capacidad, siente o no siente que es ayudado o que hay una empatía con determinadas personas con las cuales se está trabajando. Y hoy por hoy, antes el curador era uno único, exclusivo, con potestades fuertísimas. Hoy, en esas personas que va a traer la trabajadora social como posibles, que esta es una etapa, después va la otra, que es escuchar al paciente, en estas situaciones puede repartirse en varias personas lo que se llama el sistema de apoyo. Una persona puede dar su casa para que aquel que tiene este padecimiento pueda vivir. Otra persona se puede encargar de todas las cuestiones médicas y farmacológicas o tratamientos. Otra persona para la recreación, un sistema de régimen de debida comunicación con todo el entorno familiar, porque acá aquella persona que tiene a su cargo a una determinada ser que tiene una determinación de capacidad restringida, no puede prohibir que esa persona vea su entorno de familia. Y lo digo porque hemos tenido muchos casos al respecto. En un caso era una de las hijas que estaba como sistema de apoyo, que se había llevado a su padre a vivir con ella, pero como esta hija se había peleado con su hermano hacía algunos años, no quería que el hermano fuera a visitar a su mamá a su casa. Y la mamá estaba triste, porque la mamá quería ver a su otro hijo. Es que esta hija no tenía el más mínimo derecho de coartar la libertad de esta señora para que pudiera coordinarse y estar con sus otros hijos también. Por eso tenemos que tener en cuenta estos tres principios que los voy a reiterar: libertad, voluntad y dignidad. Esto no lo podemos de ninguna manera disminuir en la persona que no está bien. Podéis profundizar sobre este tema y otros siguiendo en Instagram a la doctora Alicia Taliercio. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño.
aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Hoy no traigo una noticia, traigo algo que vi en internet. Es del 2007, pero estalló en redes ahora. Es sobre un pingüino que está dejando la manada. Y el título es ¿Puede una imagen influir tanto en el ser humano? O algo así. El video se trata de un pingüino Adelia, que son típicos de la Antártida, que abandona su colonia y camina solo hacia las montañas de la Antártida con una musiquita triste y qué sé yo. Ha estallado la viralidad de este video el 28 de enero del 26. Ya te digo, no sé por qué, porque es del 2007, convirtiéndose en símbolo de soledad y agotamiento emocional para miles de usuarios en redes sociales. La escena, que invita a reflexiones profundas sobre la existencia, ha generado miles de compartidos en plataformas como Instagram, TikTok, X, y donde se te ocurra la puedes estar encontrando, donde internautas globales lo usan para expresar sentimientos de desconexión de la vida cotidiana. El video es de Werner Herzog, el icónico director alemán conocido por documentales como Grizzlyman. Capturó esta imagen en su film Encuentros en el fin del mundo, estrenado el 1 de junio del 2007 en Estados Unidos. El documental explora la vida en la Antártida y está enfocada en científicos y la naturaleza extrema, ¿no? Como el medio ambiente que hay en la Antártida. Y esta secuencia específica muestra al pingüino en New Harbor, a unos 80 kilómetros de su hábitat esperado. Herzog narra con su voz grave, en el film que podemos ver en el original del 2007, cómo el animal se separa del grupo sin pánico visible, dirigiéndose hacia el interior del continente helado, un camino de casi 5.000 kilómetros sin comida ni refugio que inevitablemente lo llevará a la muerte. De manera sencilla, el comportamiento del pingüino, según explicó Herzog, en entrevistas pasadas y confirmando en fuentes recientes, no es un acto de rebeldía o nihilismo, que es lo que están haciendo correr en este momento, ¿no? En este año que se pasa el video. Es nihilismo filosófico, lo llaman, sino probablemente una desorientación causada por agotamiento, enfermedad o un fallo instintivo. Los científicos consultados por el director durante la filmación describieron estos casos raros como conductas insanas donde el animal deja de priorizar la supervivencia grupal y simplemente se aleja sin buscar conexión o ayuda. Pero, ¿qué pasa? Este 28 de enero del 2026, el clip ha resultado con fuerza en redes, impulsado por ediciones con músicas emotivas y textos sobre las crisis existenciales, convirtiéndose casi en un meme y una metáfora de quien se siente saturado en la sociedad. En la plataforma X, usuarios lo reinterpretaron como un acto de búsqueda trascendental, no nihilista, comparándolo con ideas aristotélicas. Cada uno va a tener una lectura porque se ha sacado ese pedacito, como siempre decimos, cuando las cosas se sacan de contexto pueden servir para cualquier cosa. Pero estaría bueno para preguntarle a María Esther Antesana, ¿qué piensa? Primero del título. ¿Una imagen puede tener tanto impacto sobre las personas? Voy a dar mi opinión. Pienso que sí, porque en marketing se usan. ¿Y qué opina de el video en sí, que es solamente naturaleza? ¿Y qué opina de cómo se ha transformado este video en el pingüino nihilista? ¿Qué te parece, Antesana? Si quizás tengamos para varias charlas, porque me imagino que vos lo vas a silvanar de distintas maneras. Así que, ¿qué tal si comenzamos con la primera pregunta? ¿Una imagen puede impactar tanto en una persona? Hola
Silvia y Estela, ¿qué tal? Qué tema, ¿eh? Qué tema muy interesante. Este video que, bueno, tuvo tanta movilización, convocatoria, allá por el 2007. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, a mí me gustaría hacer como una relación, porque hay como un impacto emocional entre las imágenes y, como ustedes saben, yo lo relaciono con coaching metafórico versus marketing, porque acá me parece que hay bastante de una cuestión marketinera y tengo mi opinión dada. Yo opino que lo que planteas toca dos puntos distintos que usan el mismo recurso, o sea, la imagen, pero con intenciones y mecanismos diferentes. ¿Quieren que lo organice para que vean las diferencias y tengan claridad? Sí, María Esther, me parece perfecto. Desarrollalo como vos pienses que deberíamos entender el video. En principio, convengamos que se produce un impacto emocional desde las imágenes, porque las imágenes activan respuestas emocionales inmediatas antes de que intervenga el pensamiento racional. Esto se conecta con memorias, símbolos y asociaciones culturales que pueden ser interpretadas de manera personal y subjetiva, lo que las hace muy versátiles. Si yo me baso en mi coaching metafórico, que es todo el uso de imágenes, vamos a decir que el objetivo es facilitar la prospección y el autoconocimiento. O sea, yo muestro esa imagen para que la persona reflexione. El mecanismo que se va a producir ahí es que la persona proyecta su mundo interno en la imagen, por ejemplo, la montaña, que puede significar un desafío personal. Entonces, el resultado buscado sería respuestas que están en el inconsciente, nuevas perspectivas, hablamos de un desbloqueo emocional. O sea, el rol de la imagen siempre es un espejo simbólico. No busca dirigir la conducta, sino abrir caminos de reflexión. Ahora, desde el marketing, que eso es lo que quiero que sepan, que yo este video a mí me generó de entrada como una desconfianza, pensando que todo esto era inteligencia artificial. Después sí, las fuentes dicen que fue un hecho real en el 2007, que el pingüino Adelia existió, pero quiero comentar que mi versión era como que esto es todo inteligencia artificial. Bueno, volviendo al tema. Yo les dije recién mi mirada desde el coaching metafórico y desde el marketing. Por supuesto, el marketing tiene otro objetivo, que es influir en las decisiones, en los comportamientos para comprar, apoyar o participar algo. Entonces, el mecanismo que usa es el uso de imágenes, de videos, todo diseñados para provocar emociones específicas, por ejemplo, deseos, urgencia, pertenencia. Y con esto, ¿qué hacemos? Hay un resultado buscado que es una acción concreta y medible, por ejemplo, una compra, un clic, una inscripción. El rol de la imagen siempre es un disparador estratégico y está pensado para guiar la conducta hacia un objetivo externo. Para finalizar esta primera pregunta, Silvia y Estela, quiero hacer una diferencia esencial. En coaching, la imagen es una herramienta de exploración interna. Coaching metafórico, yo lo uso así. Abre puertas al inconsciente para que la persona encuentre sus propias respuestas. En marketing, la imagen es la herramienta de persuasión externa que busca orientar la emoción hacia una acción definida por quien comunica, por ejemplo, comprar. Entonces podríamos decir, para sintetizar esta primera pregunta, que coaching metafórico es imagen como espejo para un descubrimiento personal. Y en marketing, la imagen es como una flecha, una dirección hacia un objetivo externo, o sea, una compra. Así que bueno, espero haberlas satisfecho esta primera parte y esta primera pregunta. Chicas, el tiempo se fue. Vamos a dejar el resto de las preguntas en suspenso para un próximo
Aire Fresco. Auspician este programa Estela Capese Estudio Contable, Telas Plásticas Miliavaca, Pan Dulce Teresa Lanciliota, Milling Instalaciones, Fandiño Propiedades. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana. Abran puertas, abran ventanas. Llega aire fresco con nuevas ganas, historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño.